Hola, este último video de nuestro curso entonces lo vamos a dedicar a algunos elementos de derecho civil, continuando con el video anterior, el 16, sobre algunos elementos de derecho civil, ¿no es cierto? Como vuelvo y digo. Entonces vamos a ver ahora las fuentes de las obligaciones. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor de la obligación, el sujeto pasivo es el deudor de la obligación. Y el vínculo jurídico es la prestación, que puede ser dar, hacer o no hacer algo. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones en el derecho civil clásico? Entonces, en primer lugar, tenemos el contrato. El contrato, pues, que es un vínculo, es un acuerdo entre dos o más personas, ¿no es cierto?, para realizar una o más obligaciones, ¿cierto? El contrato tiene una característica y es que es por lo menos bilateral, ¿cierto? Tiene que haber un consentimiento entre por lo menos dos personas para que haya un contrato. Es curioso, pero el Código Civil define lo que es el contrato, pero no define lo que es la obligación. Entonces, el contrato es un acuerdo entre dos o más personas para realizar una o más obligaciones mutuamente, ¿no es cierto? O a un tercero. Bueno, el cuasicontrato. ¿Qué es el cuasicontrato? El cuasicontrato es un vínculo jurídico entre dos o más personas, pero tiene la diferencia con el contrato en que solo existe voluntad por una de las partes para contratar y no voluntad en las otras, ¿no es cierto? Uno dice, pero entonces, ¿cómo es eso? Claro, entonces no es un contrato, porque si fuera contrato habría el consentimiento entre por lo menos dos personas. Aquí solo hay voluntad de una, pero no voluntad de las otras. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, la agencia oficiosa es un ejemplo de un cuasicontrato, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo realizar maniobras a nombre de otra persona como abogado sin que esa persona incluso hasta se entere, ¿no es cierto? Entonces, pues yo estoy generando una relación, por ejemplo, de mandato con la otra persona, pero la otra persona no me ha contratado para eso. Entonces, hay dos opciones: que la otra persona después se entere y me ratifique, o diga, no, yo no acepto lo que Francisco Bermúdez hizo, o sí. Entonces, la agencia oficiosa es, por ejemplo, un ejemplo de un cuasicontrato. El contrato de donación, que siempre se habla del contrato de donación, ¿es un ejemplo de un cuasicontrato? No, porque en el contrato de donación hay voluntad de una persona de dar, pero en la otra tiene que haber voluntad de recibir. ¿Sí? O sea, igual hay consentimiento. Lo que no hay en el cuasicontrato es consentimiento de las dos personas. Solo hay voluntad de una. El delito, que es fuente también de las obligaciones. Cuando uno comete una falta al derecho penal, no solo es castigado criminalmente, sino también civilmente si causa un perjuicio a un patrimonio, un daño a un patrimonio. Por ejemplo, yo hoy le rayo el carro a una persona. Pues primero, pues nos juzgan penalmente por daño en bien ajeno, pero también como yo cometí ese daño al patrimonio, pues me toca responder por los daños que yo causé a ese bien. Entonces, el delito también es fuente de obligaciones civiles. Cuando lo hago con dolo. Cuando lo hago con culpa, entonces es lo que se denomina en el derecho civil cuasi delito. En el derecho penal, pues no existe esa clasificación de delito y cuasi delito, es una clasificación del derecho civil para las fuentes de las obligaciones civiles, no penales. Entonces, cuasi delito, yo cometo un delito con culpa, por ejemplo, lo mismo, voy y le daño el carro a una persona, pero no lo hice con dolo, porque yo quise dañárselo, sino porque, no sé, por negligente, ¿sí? Fui a sacar el carro en reversa y pum, le pegué, ¡güey madre! Pero no lo hice porque lo que quería. Igual, si causé un daño, pues tengo que reparar el daño. Entonces, el cuasi delito se hace con culpa. Y la otra fuente de las obligaciones, pues es la ley. La ley es fuente de las obligaciones también, por ejemplo, las obligaciones tributarias, ¿sí? ¿Es fuente de un contrato? No. ¿Cuál contrato? No hay contrato. Cuasi contrato tampoco. Delito, pues no hay delito, y cuasi delito no. Entonces, es la ley como fuente de las obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones tributarias, de pagar los impuestos, el IVA, el impuesto de renta, es también fuente de las obligaciones. Bueno, los principios del derecho, ya lo habíamos hablado. ¿Qué son los principios del derecho? Son instituciones que se encuentran tanto implícitas o explícitas en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Por ejemplo, el principio de la buena fe, el principio del abuso del derecho. El ordenamiento jurídico puede relacionarse explícitamente a los principios del derecho o hacerlo de manera implícita, ¿no es cierto?
Los principios del derecho son fuente o auxiliar de interpretación, no son fuente formal del derecho, por lo menos en Colombia, y pues en la familia romano-germánica tampoco. ¿El orden público qué es? Desde el punto de vista civil. El orden público en materia constitucional es como el mantenimiento de una armonía social, digamos, de un orden social en lo económico, en lo ecológico, en el orden público, en el aspecto, digamos, policivo. Pero el orden público en materia civil significa otra cosa, y es que el interés general prevalece sobre el interés particular. Entonces, cuando uno dice en derecho civil que una norma es de orden público, por ejemplo, como el Estado civil, las normas que rigen el Estado civil son de orden público, es que los particulares no pueden derogar las normas que tengan que ver sobre el Estado civil. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me caso y registro el matrimonio, yo estoy casado. Ese es mi Estado civil. Pero yo no puedo casarme, registrar el matrimonio y decir yo permanezco soltero. Por ejemplo, hacer un convenio, un contrato con mi cónyuge y decir, bueno, nos casamos pero seguimos solteros. No. Si usted se casa, está casado. ¿Sí ve? Porque eso no lo puede disponer los particulares. ¿Sí? O divorciarse y decir seguimos casados. No, si usted se divorcia, registra el divorcio, usted está divorciado. Usted no puede hacer un convenio con su cónyuge y decir, no, nos divorciamos pero seguimos casados. No. Pues usted podrá seguir viviendo con otra persona, pero para el Estado, para los terceros, usted está divorciado. ¿Sí ve? Porque las normas que rigen el Estado civil son de orden público. ¿Qué quiere decir? Que el interés general prevalece sobre el interés particular. ¿Por qué? Porque el principio general del derecho civil es que prevalece la autonomía de la voluntad. ¿Sí? O sea, que los particulares pueden disponer de sus voluntades para regular bienes patrimoniales. Ese es el principio general en el derecho civil. Pero existen varias talanqueras. ¿Cuáles son las talanqueras? Una de las talanqueras es el orden público. Yo me puedo casar con quien quiera, pero si yo me caso y registro el matrimonio, estoy casado. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, el caso de los contratos. Yo puedo contratar y puedo inventarme el contrato que quiera y lo acepta el derecho. Pero cuando el contrato va en contra, por ejemplo, de la moral, las buenas costumbres o de la ley, por ejemplo, que tenga objeto ilícito, ahí me ponen una talanquera. Pero el principio que rige en materia de derecho civil es el principio de la libertad y la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque es un principio constitucional. Los servidores públicos solo pueden hacer lo que les diga la ley. Los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido. ¿Sí? Entonces yo me puedo inventar un contrato de lo que sea, incluso si no está en el Código Civil o en el Código de Comercio. Son contratos que se llaman innominados. ¿Sí? Ustedes ven en el Código Civil y en el Código de Comercio que aparece un catálogo de contratos, pero son pautas en el sentido que si no se dispone, los particulares no disponen sobre esas cláusulas, pues entran esas normas supletivas, digamos. Pero lo que rige en el derecho civil, entonces, es el tema de la autonomía de la voluntad. Entonces, el orden público es una de esas talanqueras al principio de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, el caso del Estado civil, ¿sí? Que dice que son normas de orden público. Entonces, el orden público tiene una connotación diferente en derecho civil a lo que tiene, por ejemplo, en derecho constitucional. Bueno, en derecho constitucional se habla del derecho público económico, se habla del derecho público ecológico, que es como el mantenimiento de unas condiciones de armonía y de convivencia. Sí, por ejemplo, en los noticieros, yo me acuerdo antiguamente, había una sección que se llamaba Noticias de Orden Público, y era en tal universidad echando piedra o una toma guerrillera. Eso, el orden público en materia constitucional es como ese orden público policivo. En materia ya de derecho civil es la prevalencia del interés general sobre el interés particular. ¿Okay? Bueno, derecho adquirido. ¿Qué es un derecho adquirido? Derecho adquirido se presenta cuando hay tránsito de legislación, y es qué ocurre con los derechos concedidos en vigencia de una ley si la siguiente ley tiene que respetarlos. Entonces, pues el principio general es que no. Cuando una ley deroga a otra, pues deroga los derechos de la anterior, pero no siempre. Y ahí es cuando se habla de los derechos adquiridos. Entonces, hay unas normas especiales, por ejemplo, en materia laboral, que habla de los derechos adquiridos de los trabajadores. Por ejemplo, si una persona hoy se pensiona con una edad, con unas semanas, ¿no es cierto? Y mañana sale una ley que dice, no, ya no es a esta edad, es una edad superior, son más semanas, pero la persona ya se pensionó hoy, eso es un derecho adquirido. O sea, la persona, a pesar de que haya salido una nueva ley, la nueva ley tiene que respetar los derechos adquiridos de las personas.
A diferencia de, por ejemplo, las expectativas de derecho. Las expectativas de derecho es cuando la persona no ha consolidado una situación jurídica. Por ejemplo, no se ha pensionado, supongamos. Supongamos la persona empieza a cotizar hoy a pensiones y mañana sale una ley que ya no es una edad para los hombres, para las mujeres, sino es una edad superior o más semanas. Entonces la persona dice, ah, no, yo empecé a cotizar hoy, a mí me tienen que respetar la edad en la que yo empecé a cotizar. No, porque todavía no se ha pensionado, no tiene una situación jurídica consolidada. Esa es la diferencia entre el derecho adquirido y la expectativa de derecho. La expectativa de derecho es cuando no se ha consolidado una situación jurídica, por ejemplo, la pensión. Por ejemplo, yo no me he pensionado, aunque para personas de cierta edad ya no suben la edad, ¿sí? Lo suben para personas generalmente menos de 35 años, suben la edad, pero ya personas de más de 35 no les aplica, pero no lo hacen por derecho adquirido, sino por justicia, ¿sí? Es una cuestión como de equidad, digamos. En cambio, si una persona empieza a cotizar hoy para pensión, mañana suben la edad, por ejemplo, y dice, ah, no, yo como empecé a cotizar ayer para pensión en una edad determinada, una semana, a mí me rige la ley anterior. No le rige la ley anterior. ¿Sí ven? Es importante la diferencia entre el derecho adquirido y la expectativa de derecho. El derecho adquirido se presenta cuando hay tránsito de legislación, ¿sí? ¿Qué pasa con los derechos, como su nombre lo indica, que se adquirieron en la anterior ley? Si la nueva ley los tiene que respetar o no. Bueno, la buena fe, pues es un principio del derecho que consiste pues en la presunción, digamos, de honestidad, en la presunción de que las personas se comportan, digamos, de manera, no sé si buena, pero se comportan, digamos, de manera correcta ante la sociedad y ante los demás, ¿sí? Es un principio creado por los romanos. Los romanos se dieron cuenta que la única forma de poder contratar entre sí era a través o presumiendo el principio de la buena fe. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, en materia civil, que no se presumiera la buena fe. ¿Sí? Supongamos uno llega a un restaurante y no haya presunción de buena fe. Es que en la entrada le digan a uno, bueno, tiene que presentar los saldos de los últimos 3 meses, si tiene plata, muestre, deje ver el pago de los recibos, su declaración de renta. No, pues en los restaurantes usted llega y pues ellos presumen que usted tiene para pagar. ¿Sí? Si no paga, pues llaman a la policía o lo ponen a lavar los platos. Pero en principio se supone que la gente presume en el mundo de la contratación que la gente tiene para pagar, que la gente va a cumplir con los contratos, porque si no sería imposible. Si se presumiera la mala fe, se entrabaría totalmente el proceso de contratación. Y eso ya lo dijeron los romanos. Los romanos eran un pueblo expansivo, pero también era un pueblo que eran prácticos. También tenían mucho intercambio comercial, no solo entre ellos, sino con otros pueblos. Entonces dijeron, no, si nosotros presumimos que la otra parte no va a cumplir, que se va a comportar de manera deshonesta, pues simplemente no habría contratación, es muy difícil. Pues partamos del principio de la buena fe. ¿Sí ven? Bueno, el fraude a la ley es cuando se le da un fin torcido a la norma. ¿Sí? Por ejemplo, el típico caso de fraude a la ley es, por ejemplo, no la evasión fiscal, sino la elusión fiscal. Ese es un caso típico de fraude a la ley. Por ejemplo, evadir impuestos es que yo tengo que pagar un impuesto por impuesto de renta, ¿sí? Y no los pago. Eso es evadir impuestos, simplemente. Elusión fiscal es cuando yo utilizando unas maniobras de las normas no pago impuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, que es que yo tengo mis bienes en Mónaco, un paraíso fiscal o no sé qué. Entonces, como en derecho tributario se aplica el principio de la doble tributación, o sea, que yo no puedo tributar sobre impuestos personales, pero en 12 sitios. Entonces digo, no, yo estoy pagando impuesto de renta en Mónaco. Entonces me fui a vivir a Mónaco para pues, no pagar, por ejemplo, impuestos en Colombia, supongamos. un caso hipotético, un caso irreal, digamos. Me fui a vivir a las Islas Caimán. Entonces no pago impuestos en Colombia porque yo digo que estoy pagando impuesto de renta en las Islas Caimán, pero las Islas Caimán no me supongamos, no me cobran impuesto de renta. Entonces ahí el fraude de la ley es que yo, utilizando una norma, que es el de la prohibición de la doble tributación, realmente lo que estoy haciendo es no pagar impuestos, ¿sí? Entonces uno dice, pero eso colinda con la evasión. Sí, claro. O sea, de hecho el fraude de la ley lo que lleva es a la realidad. La realidad de la elusión fiscal es que es una evasión, ¿sí? Pero yo lo recubro como de una maniobra legal. O sea, si viene la DIAN y me dice, ¿usted por qué no pago impuestos? Pues que yo pago impuesto de renta en las Islas Caimán. Yo no puedo pagar impuesto de renta en las Islas Caimán y acá, supongamos. Entonces la DIAN me dice, ah, no, venga acá. No, señor, usted está, o sea, supuestamente viene las Islas Caimán es para evadir impuestos aquí en Colombia. Pues, el fraude de la ley es ir a la realidad. ¿Y cuál es la realidad?
que yo revestido de ese principio de la prohibición de la doble tributación, lo que estoy haciendo es aprovecharme de eso para no pagar impuestos, o sea, para evadir impuestos, ¿sí? La ilusión es realmente una evasión, pero legal, ¿sí? Entonces, ese es el principio del fraude de la ley. Enriquecimiento sin causa, pues es que yo me enriquezco y empobrezco a otra persona sin que exista un motivo legítimo, ¿sí? También eso desde el derecho romano existe, pues que nadie puede enriquecerse a costa de otro sin que exista un motivo, ¿sí? Sin que exista un motivo, digamos, un motivo económico. ¿Por qué? Porque los negocios, los actos jurídicos, uno de los requisitos es la causa, el motivo económico, la función económica. Y si la función económica no es que no hay un intercambio, digamos, de cargas patrimoniales, sino hay una carga por un lado, pero en la otra no hay ninguna carga, eso es un enriquecimiento sin causa, ¿sí? Tiene que haber alguna causa. Bueno, uno dice, bueno, y en la donación, pero es que la donación es diferente, ¿sí? La donación es deliberadamente la persona está cediendo parte de su patrimonio a otra, pero lo hace deliberadamente. El enriquecimiento sin causa es cuando no hay esa manifestación, ¿no es cierto? Precisamente en la donación la causa es la liberalidad o la filantropía. En el enriquecimiento sin causa no hay. Simplemente la persona se enriquece por culpa de la otra, ¿no es cierto? O porque no hay una causa. Entonces el enriquecimiento sin causa implica volver las cosas a su estado natural, o sea, a la justicia. De tal forma que si la otra persona recibió dinero sin que existiera ni siquiera causa por motivos de donación, pues tiene que devolverla, tiene que devolver el dinero, tiene que repetir lo pagado. O sea, en derecho no se habla de devolver, sino de repetir lo pagado, que es devolver lo pagado, ¿no es cierto? Abuso del derecho es preguntarnos si los derechos tienen límites. Sí, los límites de los derechos son los derechos de los demás. Entonces, si yo legítimamente hago uso de mi derecho, pero con ese uso legítimo del derecho le estoy causando un perjuicio a un tercero, eso es abuso del derecho. Por eso el Código Civil dice que, por ejemplo, el derecho de propiedad es la facultad de usar, gozar y disponer de un bien, no siendo contra ley o contra derecho ajeno, ¿sí? El caso que yo ponía cuando vimos en el video de los principios del derecho. Yo construyo una casa y hago unos cimientos muy profundos, que eso es un caso de la vida real, y le genero un perjuicio a los vecinos. Los vecinos vienen y me reclaman. Me dicen, ¿usted por qué hizo esos cimientos tan profundos? Yo digo, estoy en mi casa. Ah, pero es que mis casas se dañan, es de malas. No, porque yo estoy abusando de mi derecho. ¿Sí? Ese es el típico caso de abuso del derecho. ¿Sí? Yo no salgo de mis linderos, pero haciendo uso de mi derecho le estoy generando un perjuicio a un tercero. ¿Sí? Los derechos tienen unos límites. ¿Sí? ¿Quién pone los límites a los derechos? El Congreso. ¿Sí? Por ejemplo, la Constitución habla del derecho a la libre locomoción, a la libertad, digamos. Pero ya el Congreso dice, no, no, señor, porque usted, por ejemplo, usted puede ir en su carro por donde quiera y como quiera, pero en la ciudad solo puede ir a máximo 60 kilómetros por hora. ¿Y quién pone esa velocidad límite? El Congreso, en el Código de Tránsito, o en carretera a 80 kilómetros. Usted no puede ir a la velocidad que se le dé la gana. Entonces ponen unas talanqueras. El abuso del derecho es irse más allá de esas talanqueras, ¿no es cierto? De esos límites. Los derechos no son absolutos, los derechos son relativos. Y son relativos en cuanto a que, pues, mi derecho va hasta donde empieza el derecho de las demás personas. Bueno, derecho de propiedad, como ya lo dije, pues es un derecho real, o sea, la relación entre personas y objetos, del cual hablábamos en el anterior video. Es la facultad de usar, gozar y disponer de un bien no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Tiene tres facultades, tres características el derecho de propiedad. La facultad de usar, la facultad de usufructuar y la facultad de disponer. La facultad de usar, pues es darle la utilidad que tiene por naturaleza el bien. Por ejemplo, un esfero, pues en la naturaleza del esfero es escribir. Usufructuar es obtener réditos por el préstamo del esfero. Yo le presto el esfero a una persona y le digo, usted me va a pagar 1.000 pesos diarios. Usufructuar el esfero. Y el derecho de disposiciones, por ejemplo, yo coger el esfero y romperlo o venderlo a otra persona. Que en derecho romano se habla en derecho romano se habla del jus utendi, derecho de uso, el jus fruendi, que es el derecho de usufructo, y el jus abutendi, que es el derecho de disposición. Servidumbre, que es un derecho real que consiste en imponer una carga de un bien, un gravamen de un bien sobre otro bien inmueble. ¿Sí? Por ejemplo, dos fincas. Una finca queda al lado de la carretera y la otra queda, digamos, más metida
hacia el fondo, digamos, del campo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, la única forma de que una persona pase de un predio que está al fondo hacia la carretera es por el otro predio. Entonces se impone una servidumbre de paso, ¿sí? Para que la servidumbre de paso se constituya, toca hacer un contrato y ese contrato registrarlo en la oficina de registro de instrumentos públicos para que se constituya la servidumbre. Si no se registra la servidumbre, queda como un simple acuerdo personal entre los dueños de los predios, pero para que se constituya la servidumbre ya sobre el bien, toca registrar la servidumbre en la oficina de registro de instrumentos públicos. De tal forma que si uno va a comprar la finca, uno la compra ¿con qué? Con la servidumbre, ¿sí? Y la persona que compra pues tiene que respetar la servidumbre. Dice, bueno, pero se puede deshacer. Sí, claro, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Yo puedo también hacer un acuerdo como comprador de la finca, pero ya depende de que la otra persona también acceda a desmantelar la servidumbre. ¿Sí ve? Bueno, fiducia. Fiducia es un contrato por medio del cual yo cedo el derecho de propiedad de un bien con una condición. Entonces, por ejemplo, yo le doy 100 millones de pesos a una persona, le cedo los 100 millones, esa persona se vuelve dueña de los 100 millones. Pero esa persona no los puede utilizar para lo que quiera. Tiene que utilizar esa plata para pagar la educación de mi hijo. Uno dice, pero entonces ahí qué, eso es como una administración. Sí, es una administración, pero yo le estoy cediendo el derecho de propiedad. O sea, esa persona es dueña de esa plata. Es dueña de esa plata. Pero no lo puede utilizar para lo que quiera, sino solo para lo que yo le doy como condición. Esa plata ya no está en mi patrimonio, no está en un patrimonio autónomo, esa persona está en el patrimonio del fiduciario, o sea, de la persona a la cual yo le di los 100 millones, pero no los puedo utilizar para lo que quiera, sino solo para lo que yo le puse como condición. Uno dice, bueno, eso es como una administración, es una administración, pero en esa administración la relación de la persona con el bien es un derecho real, es un derecho de propiedad, ¿sí? Hay fiducia tanto mercantil como civil. Fiducia mercantil es cuando yo le cedo en fiducia a una entidad fiduciaria de derecho financiero. Yo puedo constituir una fiducia con un particular, ¿sí? Prenda es una garantía real, es garantizar una obligación con un bien mueble, ¿sí? Por ejemplo, yo le presto 100 millones de pesos a una persona y bueno, si usted no me paga los 100 millones, me cede su carro. Eso es prenda. ¿Qué es lo que puso en prenda? El carro. ¿Cuándo se activa la prenda? Si no paga la deuda principal. La hipoteca es garantizar garantizar deudas, obligaciones con un bien inmueble. Entonces yo le presto 100 millones, pero si no me los paga, usted me cede su casa. Me cede el derecho de propiedad sobre mi casa. ¿Cuál es la diferencia entre la prenda y la hipoteca? En la prenda se garantizan bienes muebles, la prenda se garantiza con bienes muebles, en la hipoteca se garantiza con bienes inmuebles. Confesión. ¿Qué es una confesión? Eso tiene que ver con el Estado civil. El Estado civil, a manera de pie de página, nota de página, solo se puede probar por el registro civil. Entonces, confesión, ¿por qué la confesión? Hablamos de la confesión. Porque la confesión, uno no puede probar el Estado civil por confesión. Por ejemplo, decir, no, yo confieso, estoy casado, y decir que esa es la prueba de mi Estado civil, no. Lo que prueba el registro civil, por lo menos en Colombia, es el registro civil. Entonces, ¿qué es la confesión? La confesión es dar un testimonio sobre hechos que me perjudican. Si no me perjudican, es un simple testimonio, ¿sí? Por ejemplo, alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y su vecino allá de lado a qué horas llegó ayer? ¿No? Pues llegó a las 4 de la mañana. ¿Eso es una confesión? No, porque a mí no me perjudica. En cambio, si alguien me pregunta, ¿usted a qué hora llegó ayer? Y yo digo, sí, yo llegué ayer a las 4 de la mañana. Eso sí es una confesión. Y si me perjudica, o sea, si me genera, digamos, un perjuicio por lo que yo estoy testimoniando. Bueno, es una prueba. ¿Qué es el parentesco? Parentesco es la relación que yo tengo con las personas de las cuales yo desciendo o con las cuales yo tengo un vínculo familiar, ¿sí? Entonces hay parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad y parentesco civil. Parentesco de consanguinidad es la relación que tengo con los familiares precisamente por la sangre, o sea, con los padres, los abuelos, los hermanos, el tío. Parentesco de afinidad es la relación que yo tengo con los familiares de mi cónyuge, ¿sí? Y el parentesco civil es la relación que uno tiene con los padres adoptantes. Entonces hay parentesco por consanguinidad, parentesco de afinidad y parentesco civil. La filiación. La filiación es la relación que yo tengo con los padres, la relación que tengo con mis padres, la relación jurídica con mis padres.
¿no es cierto? Esa filiación puede ser matrimonial, extramatrimonial, ¿no es cierto? O ilegítima, o adoptiva, ¿no es cierto? Dependiendo si yo nací dentro del matrimonio, si no nací dentro del matrimonio, si no tengo padres, si mis padres son desconocidos, o si soy adoptado, ¿sí? Si nací dentro del matrimonio es una filiación matrimonial, extramatrimonial, filiación cuando nazco fuera de un matrimonio. La filiación ilegítima es cuando no se conoce quiénes son mis padres, y la filiación adoptiva es la filiación con la relación con los padres adoptantes, ¿no es cierto? De eso tiene como consecuencia el nombre que yo voy a tener, ¿sí? Si yo nací dentro de un matrimonio, pues nombre, mi nombre va a ser, el primer apellido es el primer apellido de mi padre y el segundo apellido el primer apellido de mi madre. Si nací fuera del matrimonio, no me reconoce mi padre, voy a tener los dos apellidos de mi madre. Pero si me reconoce mi padre extramatrimonial, pues voy a tener el apellido del padre y de la madre como si hubiera nacido en matrimonio. Si yo nací dentro del matrimonio, la ley acepta que me ponga los dos apellidos de mi madre. Mientras, bueno, de pronto la persona no quiere el reconocimiento del padre o investigación de la paternidad, pero mientras no hay investigación de la paternidad o no hay reconocimiento, va a tener los dos apellidos de la madre. La filiación ilegítima es cuando no se conocen los padres los padres de una persona, ¿sí? Las personas abandonadas. Entonces esas personas tienen una filiación ilegítima y lo que se hace es que se le ponen los apellidos por parte del funcionario del registro civil, los nombres más usuales del lugar. O sea, si en un pueblo todo el mundo se llama Rodríguez, tienen que poner el apellido de Rodríguez al muchacho. ¿Sí? O Bermúdez, digamos, para no ofender a nadie, en todo el pueblo se llaman Bermúdez, entonces pues le tienen que poner Bermúdez, ¿sí? Filiación adoptiva plena, que es la que hay en Colombia. Antes había filiación simple, y era que antiguamente la persona podía conocer quiénes eran sus padres, entonces el primer apellido era el primer apellido del padre biológico, después el apellido del padre adoptante, entonces era la opción simple. La opción plena es tener los apellidos de los padres adoptantes simplemente. Hoy en día el Código de Infancia o Adolescencia en Colombia acabó con la opción simple y solo la opción plena, o sea, uno tiene los apellidos de los padres adoptantes. Puede uno conocer los padres biológicos en ciertos casos, pero uno no va a tener los apellidos de los padres biológicos. Antes sí se aceptaba eso. Bueno, autoridad paterna y patria potestad. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad paterna y la patria potestad? Que en la autoridad paterna es como esa relación esa relación moral que yo tengo con mis padres, o sea, esa obligación moral de dirección de los hijos. Esa es la autoridad paterna, ¿sí? No ponga los codos sobre la mesa, me llega antes de las 12 de la noche, ¿por qué anda con esos vagos? Eso es autoridad paterna, es como esa facultad de instrucción en la sociedad, en la vida que tienen los padres. La patria potestad sí ya es la relación patrimonial con los padres, o sea, esa representación legal sobre los bienes patrimoniales que ejercen los padres sobre los hijos. Los padres tienen la patria potestad de los hijos hasta los 18 años, o sea, la facultad de representación legal de los bienes patrimoniales de los hijos. ¿Sí? En la patria potestad también se incluyen los alimentos, que son las obligaciones que tienen los padres sobre el mantenimiento de los hijos, que pues los alimentos no solo la comida, sino también en la educación, en la ropa. Entonces hay alimentos congruos y necesarios. Los alimentos necesarios son los alimentos para la subsistencia. Los congruos son los alimentos que se deben de acuerdo al estatus social que tenga una persona, estatus económico que tenga una persona, ¿no es cierto? Bueno, obligación, ya lo vimos, es un vínculo jurídico entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, en la cual el sujeto activo es el acreedor de la obligación, el sujeto pasivo es el deudor, y el vínculo jurídico es dar, hacer o no hacer algo. La obligación civil es cuando la obligación tiene acción judicial, ¿cierto? O sea, cuando yo puedo reclamar ante un juez que una persona cumpla con una obligación. Por ejemplo, una persona me dé 100 millones, entonces yo puedo demandarla ante un juez para que me pague los 100 millones. Es obligación civil. La obligación natural es cuando yo no tengo acción para exigir ante un juez, por ejemplo, porque la acción ya prescribe, o la obligación ya ha prescrito. Si la obligación ya prescribió, pues yo no puedo ante un juez porque el juez me dice ya prescribió la acción, usted no puede reclamar. ¿Sí? Eso es una obligación natural. ¿Cuál es el efecto de la obligación natural
en el derecho civil, por lo menos en el Código Civil colombiano, que si yo pago una obligación natural, después no tengo derecho a repetir lo pagado. O sea, yo puedo decir, ay, devuélvame porque era una obligación natural. No, usted pagó ya, el Código Civil dice ya pagó, ya de malas. Bueno, estos fueron los cursos de conceptos jurídicos fundamentales. Muchas gracias a todas las personas que me escribieron, que se suscribieron a mi canal, a los videos, mis alumnos si me están viendo, un saludo. Ojalá este curso les haya servido. Yo lo grabé todos estos videos con la esperanza de que de aportar algo a la sociedad, pues de aportar, yo soy abogado, pues aportar estos conocimientos que yo fui profesor de esta clase de conceptos durante como 15 años en una facultad. Ahora los pongo al servicio de muchísima más gente, incluso de personas que posiblemente nunca conozca pues en persona. Les mando un saludo, un abrazo, y mi objetivo es precisamente ese, el de contribuir, ¿no es cierto? Yo pienso que tenemos que ya en el nuevo mundo empezar a hablar de otra manera, utilizar otro lenguaje, porque utilizamos siempre el lenguaje como del egoísmo, de la competencia, y yo gano, no, es de servicio. Tenemos que empezar a hablar en términos de servicio. ¿Qué aporto yo? Este es un aporte que yo le hago a la sociedad. Muchos conceptos, pues desafortunadamente, incluso mucha gente me ha dicho que por qué grabo videos de media hora, que grabe videos de 5 minutos, pero pues uno en media hora no, imagínense, si media hora es muy cortico, pues 5 minutos es nada. Entonces, pues gracias por tener la paciencia de haber visto los videos, ojalá les haya ayudado. Me pueden contactar a mi correo fbermudesg@gmail.com. Allá abajo aparecen mis datos de Twitter, de las páginas, donde me pueden contactar. En Twitter me pueden contactar por @fbermudesg o fbermudesglegal. Y pues nos estamos viendo, ojalá nos podamos conocer en persona. Las personas que me han visto este video nos podemos dar un abrazo y pues si me quieren enviar preguntas, pues me envíenme preguntas o comentarios o de pronto pues equivocaciones que yo haya cometido o que algunos estén de acuerdo con algo que yo haya expuesto en los videos. Yo me comprometí a grabar estos 17 videos y pues ya los grabé y ahí quedan. Si se pueden grabar después otros videos con preguntas y eso chévere, pero pues ahí quedó este curso y pues ojalá les ayude, ojalá le ayude a alguien, ¿no es cierto? No solo estudiantes de Derecho, estudiantes de otras carreras, no solo en Colombia, sino en otras partes de América Latina o del mundo, y personas que pues no tienen acceso a libros, pues, pero pueden tener acceso al internet, les pueda servir, ¿no es cierto? Bueno, un saludo, un abrazo y muchas gracias. Y nos estamos viendo en otra oportunidad, en otros videos. Un abrazo y un saludo.